Bien, pues bienvenidos. Vamos a hablar ahora de derivadas de logaritmos. Iniciemos. Tenemos la siguiente función. Y es igual al logaritmo de x cuadrada menos 4. Como bien sabes, lo primero que hay que hacer es expresarlo en forma de derivada. Y en este caso se trata de logaritmo. Entonces la fórmula que tenemos que utilizar es la siguiente, la cual nos dice que es logaritmo de v va a ser igual al logaritmo de e sobre v, que va a multiplicar a la derivada de v. Pero ¿quién es v? V es lo que va después de la palabra log. ¿Qué tenemos después de la palabra log? X cuadrada menos 4. Entonces v va a ser x cuadrada menos 4. Como la fórmula nos pide derivada, tenemos que aplicar la derivada de esta. Aplicamos el artificio que ya conocemos, 2 por 1, 2, 2 menos 1, 1. Es decir, nos va a quedar simplemente 2x. Repito, 2 por 1, 2, 2 menos 1, por eso nos sobra una x. Y la derivada de 4, por ser una constante, es igual a 0. Entonces ya tenemos los elementos para poder aplicar nuestra fórmula. Lo realizamos y nos queda que y' va a ser igual al logaritmo de e, que se divide entre v, que es x cuadrada menos 4, por la derivada de v, que es 2x. Que observamos que aquí tengo una fracción que se está multiplicando con un entero. Nuevamente al entero le agregamos un 1 imaginario y multiplicamos el de arriba por el de arriba y el de abajo por el de abajo, quedando de la siguiente manera. Recuerda que los logaritmos no se pueden multiplicar y como él es un entero, lo único que hacemos es ordenarlos. Va al inicio y después la palabra log. Entonces la derivada del logaritmo de x cuadrada menos 4 es igual a 2x por logaritmo de e, que se divide entre x cuadrada menos 4. Veamos otro ejemplo. Logaritmo de raíz cuadrada de 16 menos 2x cuadrado. Nuevamente expresamos en derivada y como es logaritmo utilizaremos la misma fórmula que el ejemplo anterior. ¿Quién es v? V para este caso es la raíz cuadrada de 16 menos 2x al cuadrado. Como la fórmula nos pide su derivada, buscamos fórmula para poder derivar este radical, la cual es la fórmula 9 de nuestro formulario, la cual nos dice que la derivada de v, recuerda que v es lo que está dentro de la raíz, entre 2 por la raíz cuadrada de v. Si aplicamos la derivada de 16 será 0, menos 2 por 2, 4, menos 1, entonces será menos 4x, quedando así, que se va a dividir entre 2 por la raíz cuadrada original. Como se está dividiendo, puedo dividir el 4 entre 2, quedando entonces menos 2x entre la raíz cuadrada de 16 menos 2x al cuadrado. Ya tenemos los elementos para poder aplicar esta fórmula. Realizamos, nos dice que va a ser logaritmo de e entre v, que ya identificamos que v es la raíz cuadrada. Observa, la estoy colocando. Menos la derivada de v, que ya concluimos que es menos 2x entre la raíz cuadrada de 16 menos 2x al cuadrado. Tengo dos fracciones, recuerda que las fracciones se multiplican el de arriba por el de arriba y el de abajo por el de abajo. Primeramente, ley de los signos, más por menos será menos. Aquí es un entero con un logaritmo, igual simplemente lo acomodamos, 2x por logaritmo de e, pero aquí tengo dos radicales iguales que se están multiplicando. Y recuerda que siempre que se multiplican dos radicales, se elimina la raíz y queda solamente la parte entera, es decir, 16 menos 2x cuadrado. Pues bien, veamos el siguiente ejemplo. Ahora tengo logaritmo de ax entre bx más x cuadrado. Nuevamente lo expresamos en derivada y como se trata de un logaritmo, será la fórmula esta que debemos de utilizar. ¿Sí? Pero ojo, aquí es parte importante, v se está dividiendo, identificamos la v. ¿Sí? Es esta división. Y como nos pide aquí su derivada de él, tenemos que aplicar la fórmula de división, es decir, la fórmula 7. Para que no te cueste trabajo y no te confundas entre u y v, voy a hacerlo aquí abajo y lo voy a poner aparte. ¿Quién es u? U en este caso es el de arriba. ¿Quién es? Ax. Y la derivada de ax va a ser 1 por a.
1 menos 1 desaparece la x, es decir, simplemente su derivada será a. ¿Quién es v? B cuadrada más x cuadrada, es decir, es. Y como v es una constante, se elimina y entonces nos va a quedar que es 2x simplemente. Entonces, para encontrar la derivada de v, aplico esta fórmula, quedando así. Me dice que va a ser v, que es b cuadrada más x cuadrada, por la derivada de u, que es a, menos u, que es ax, por la derivada de v, que es 2x. Y todo se va a dividir entre v, que es b cuadrada más x cuadrada, que se eleva al cuadrado. Desarrollamos las multiplicaciones. B cuadrada por a será a b cuadrada. Más por más da más, a por x cuadrada a x cuadrada. Siguiente, menos por más da menos, ax por 2x, 2ax cuadrada. Y como puedes observar, aquí tenemos términos semejantes. Y recuerda que los términos semejantes siempre se suman. En este caso, por tener signos contrarios, se van a restar quedando ab cuadrada menos ax cuadrada. Y todo se va a dividir entre b cuadrada más x cuadrada, que se eleva al cuadrado. Entonces ya tenemos los elementos para poder aplicar esta fórmula. Quedando entonces que nos dice que es logaritmo de e, que se va a dividir entre v. V es esta fracción, la estoy colocando, por la derivada de v o de u, que es esta parte. Aquí está. ¿Qué observamos? Que aquí tengo un entero que se está dividiendo con esta fracción. Nuevamente le ponemos un 1 imaginario, hacemos extremos por extremos y medios por medios. Si lo aplicamos va a ser logaritmo de e, que va a multiplicar a b más x cuadrado, entre ax por 1 a x, que a su vez va a multiplicar a esta fracción. Aquí multiplicamos esta parte de arriba con esta de aquí. Solamente indicamos que se van a multiplicar, es decir, así, b cuadrada más x cuadrada, que va a multiplicar a b cuadrada menos a x cuadrada por logaritmo de e. Y abajo hacemos exactamente lo mismo. Solamente indicamos las multiplicaciones. ¿Para qué? Para que observes que este es igual que él. Y como se está dividiendo él con él, se puede eliminar con uno de aquí. Y entonces la respuesta será ab cuadrada menos ax cuadrada por logaritmo de e. Pero aquí también tengo un factor común. Si lo extraigo, me va a quedar simplemente b cuadrada menos x cuadrada. Y como aquí se divide con la a, es por eso que las eliminamos, quedando como resultado final b cuadrada menos x cuadrada por logaritmo de e entre x, que multiplica a b cuadrada más x al cuadrado. Bien, veamos otro ejemplo. Ahora tenemos logaritmo de 1 menos x que se eleva a la x. Una forma de poder simplificar esta expresión es aplicar las propiedades de los logaritmos, la cual nos dice que el logaritmo de una base que tiene una potencia se puede plantear que multiplica la potencia al logaritmo de su base, es decir, así. En palabras más simples, el exponente simplemente se baja a multiplicar al logaritmo, quedando como x que va a multiplicar al logaritmo de 1 menos x. Bien, lo expresamos en derivada y como pudiste escuchar, me dije está multiplicando, entonces tenemos que utilizar la fórmula de multiplicación, que es u por v, que esta es u y todo este logaritmo será v. Lo identificamos y la derivada de x es igual a 1. V es logaritmo de 1 menos x y vamos a encontrar su derivada, pero para encontrar la derivada tenemos que echar mano de esta fórmula, quedando entonces que arriba será logaritmo de e entre v. Recuerda que v es lo que va después de la palabra log, aquí tenemos 1 menos x. ¿Sí? Y entonces la derivada de 1 es 0 y la derivada de x será 1. Aplicamos nuestra fórmula, quedando así. U, que va a ser x, por la derivada de v, que es logaritmo de e, por 1 menos x, más logaritmo de 1 menos x, que va a multiplicar la derivada de u, que es 1. Simplemente acomodamos y nos queda de la siguiente manera. No es necesario realizar esta suma de fracciones. Pues bien,
Con esto doy por terminado lo que comprende la derivada del logaritmo. Nos vemos en la siguiente.